Buenas tardes. Buenas tardes. La idea del panel surgió porque yo y Alejandro Moreno coordinamos un grupo en ALACIP. ALACIP es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, y ALACIP ahora, a través de la presidencia de Glaucio Guillón, intenta organizar grupos de investigación. Cada uno de los grupos de investigación hacen reuniones durante los congresos de la CIPI. Además, hacen también encuentros en los períodos a donde no hay encuentros para debatir y intentar consolidar la ciencia política en América Latina. Yo y Alejandro del Instituto Tecnológico Autónomo de México y yo de la Universidad Federal de Minas Gerais do Brasil coordinamos el grupo de comunicación política y comportamiento electoral, y uno de los productos del trabajo que está siendo hecho a través de ese grupo de investigación es un libro que llama-se provisoriamente Comportamento Eleitoral e Comunicação Política, e o volume estará integrado por capítulos com estudos a nível nacional e comparativo, utilizando também dados de vários países, estudos de eleições estatais, locais, e não tomamos em conta em o livro los casos locales. Y además, la idea del libro surgió para hacer un planteamiento y una discusión teórica relevante en los campos del comportamiento electoral y de la comunicación política en América Latina. Los temas de interés del libro son discusiones críticas, insumos de calidad sobre la comunicación política, y el libro que saldrá este año a través del editorial de la UFMG intenta discutir el comportamiento electoral, la lógica del voto. El segundo R es el R de la comunicación política, y el tercero R, estrategias de campañas políticas y marketing. Ha sido un libro que está siendo publicado a través de convocatorias, y hemos seleccionado capítulos de las regiones y países como Brasil, Uruguay, México, Chile, Argentina, Venezuela, y hemos incorporado también a Portugal como un país casi latinoamericano en función de la herencia que tiene en Brasil. Bueno, entonces en el panel de hoy vamos a debatir dos casos y capítulos que han sido hechos para el libro. El caso de Brasil y dos casos más de México. Bueno, nada más. E sejam bem-vindos ao panel. Alterando um pouco a ordem, eu chamaria agora Alejandro Moreno. Sua apresentação. El uso de las redes sociales y del comportamiento político en México. Bueno, gracias por venir a escuchar el panel. Efectivamente, los artículos que vamos a exponer hoy son parte de este volumen. El volumen ya está en un 90% de desarrollo, faltan algunos ajustes, entonces esperamos contar con él pronto. El tema que digamos, yo he estudiado al votante mexicano por un número de años, he tenido algo de trabajo al respecto, y en este artículo para el libro sobre el comportamiento electoral realmente me salí mucho de la agenda central de mi investigación por la curiosidad natural que es el fenómeno de las nuevas tecnologías de información y cómo estas pueden influenciar o no el comportamiento del votante. Para mí es como para muchos de nosotros, es un área virgen, es un área sin realmente mucho cuerpo teórico, evidencia, que empieza a gestarse y pues obviamente con el impacto que tienen las redes sociales a partir de eventos políticos magnos como la campaña de Obama del 2008 o la primavera árabe, más recientemente en México el movimiento estudiantil en contra de uno de los candidatos presidenciales. Pues me parece que tenemos que efectivamente mirar todo esto con mayor atención. El capítulo lo hago en coautoría con una compañera del periódico Reforma, Yoritzi Mendizábal, quien además fue mi ventana y mi acercamiento a las redes sociales. Yo pertenezco a una generación que nos cuesta más trabajo que a las nuevas de utilizar las redes sociales. De hecho, no soy usuario asiduo, entonces esto tiene una doble dificultad para mí.
Las preguntas que me guían o que nos guían en este artículo son muy descriptivas, es en muchos sentidos, como dije, un trabajo exploratorio, no por ello quiero hacerlo menor, estuvo sujeto a las propias vías de dictamen y revisión del libro, pero como dije, para mí es muy exploratorio en el sentido de que como en México no tenemos tampoco mucha información, y no sé si es el caso de Latinoamérica en general, pero se empieza a juntar, uno, quiénes son los usuarios más asiduos. Obviamente aquí pues, no va a haber nada muy nuevo, es decir, tenemos la creencia de que es fundamentalmente una población joven, pero además otras características sociales que voy a mostrar a partir de una encuesta. Quienes estuvieron ayer en el panel de Latinobarómetro, les será ya familiar esta encuesta nacional de valores en México, que se hizo estado por estado, 32 muestras en cada una de las entidades del país, más el Distrito Federal, un total de casi 16,000 entrevistas, y en donde pudimos meter algunas preguntas de el uso, la frecuencia y además movilización de las redes sociales. Todo esto es muy previo, como se darán cuenta, en el 2010 y también una encuesta del 2011 a toda la movilización de redes sociales que sucede en el 2012. De hecho, parte del artículo es documentar manifestaciones de protesta, de movilización, de coordinación, digamos, de acción colectiva, política, a través de redes sociales en el país. Entonces, el artículo en sí me parece que si bien puede ser que no sea muy duradero a la larga, por lo menos documenta parte de estas primeras manifestaciones de movilización política a través de redes sociales. No me voy a meter mucho a ello en esta presentación, pero el artículo completo es parte del disco del Congreso, así es que entro un poco en materia. Hace un rato decía que realmente esto siento, no solo para mí, sino en general, cada vez veo un poco más de artículos en este Congreso, vimos varias ponencias en el programa sobre nuevas tecnologías, redes sociales, información a partir, es decir, estudios internacionales como el Comparative National Election Project, al que pertenece Mariano, Gustavo Melchueiro, están guiando sus esfuerzos hacia la medición precisamente de los nuevos patrones de información por medio de estas tecnologías. El CNEP, una de sus principales agendas de investigación es saber cómo se entera la gente de la política, cómo la discute, cuáles son los patrones de información y qué impacto tiene esto en el comportamiento, las actitudes políticas de los electores. Yo percibo, a menos de que ustedes me den más elementos, una teoría todavía en desarrollo, iniciada por ahí quizás en los 2000, con autores tan variados, desde Pippa Norris hasta muchos otros quizás menos visibles, una literatura en gestación y por supuesto una evidencia empírica incipiente, porque no tenemos todavía series de datos. Vamos a meter algunas preguntas. Ayer, hablando con Ignacio Suaznavar, coincidíamos en que hemos metido preguntas similares en Uruguay en sus encuestas, por mi parte en México, muy parecidas en fraseo, sin haber intercambiado ningún tipo de impresiones. Y bueno, habrá que hacer el esfuerzo por generar mediciones comparativas. Es un texto demasiado largo y creo que ya me refería a ello, en donde básicamente se exponen las preguntas. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son sus actitudes? Si hay una distinción en esas actitudes de otros segmentos del electorado, no necesariamente estableciendo una causalidad con el uso de medios sociales, pero sí los contenidos, es decir, qué tipo de lectores estamos viendo, si es que hay cierta homogeneidad o no, y si sus actitudes son distintas. La encuesta primordial que voy a usar es esta, de los estados. Simplemente, ayer también algunos de ustedes estuvieron en mi presentación de la clase media en México, usé esta medición de pobreza, simplemente para ver la correlación con clase media, la cual era negativa de menos 0.83, muy alta. En el caso de dos distintos indicadores, por supuesto pobreza y uso de Internet como un indicador, tienen una relación negativa casi perfecta, con datos de distintas asociaciones u organismos oficiales. Y en el caso de la encuesta, cuando la incorporamos, salvo una observación aquí un tanto fuera de los rangos, pues también vemos una correlación muy
estrecha, un poco más débil, pero bastante estrecha, entre el porcentaje de gente en cada entidad federativa que tiene acceso o que utiliza, en este caso, redes sociales, ya no internet como tal, sino redes sociales. Una de las cosas que voy a describir o que vamos a describir en este artículo es que efectivamente hablar de usuarios de internet y de redes sociales no estamos hablando del mismo universo, son distintos y también sus actitudes son distintas, probablemente su comportamiento sea distinto o comportamiento político. Para ello lo que voy a hacer es, en dos etapas, una, revisar el perfil de los usuarios y después sus actitudes políticas. No mencioné esto, lo di por hecho porque lo dije ayer en el panel, la encuesta nacional de valores sobre lo que une y divide a los mexicanos, que fue financiada por varias organizaciones privadas en el 2010 con motivo del bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, se basa fundamentalmente en una agenda que tiene que ver con qué es lo que une y divide a los mexicanos, pero también está fuertemente influenciado por encuestas como el World Value Survey o el Latino Barómetro, es decir, preguntas que se han incluido en estos estudios internacionales, que están incluidas en esta encuesta nacional en México, con muestras para cada entidad y que pueden más o menos darnos indicadores que se han hecho a nivel internacional para comparar las distintas entidades. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, pues hay una enorme varianza en términos de pobreza, de desarrollo económico, de uso de nuevas tecnologías, de tamaños de la clase media, como mencionaba ayer, etcétera, etcétera. La encuesta está disponible en el sitio del Banco Nacional de México, Banamex, diagonal en BUD, si alguien tiene interés en utilizarla. Es una encuesta, creo, me atrevería casi a decir, única en su tipo, en tanto que ofrece muestras representativas de las 32 entidades. El análisis, sin embargo, lo voy a hacer a nivel nacional, mirando al agregado, aunque por supuesto una de las grandes diferencias que observamos en esta encuesta es que más que cuestiones sociodemográficas o de algún otro tipo de actitud, lo que más diferencia a mexicanos es su entidad o su región, es decir, ahí la encuesta es riquísima para ver que efectivamente las experiencias, los ambientes contextuales hacen una enorme diferencia. Es un modelo convencional, estadístico, sin mayor complicación, en el que incluyo mi indicador de clase media que expliqué ayer. No me voy a meter mucho en ello, si alguien tiene interés puede revisar el artículo, también está el de clase media. Edad, un índice de exposición a medios, una medición de capital social, que tan interconectado está el individuo con grupos y asociaciones, religiosidad, partidismo, y bueno, por alguna razón también metimos sexo. No estamos desarrollando ninguna hipótesis en términos de género, pero digamos está aquí el ¿no? Lo primero es que, bueno... ¿No tiene distribución de uso de cada uno de los medios? Luego la relación que existe entre ellos. Bueno, se puede ver la distribución. En este cuadro es una regresión convencional, es un análisis multivariado, en donde simplemente estamos viendo quiénes son más probables de utilizar estas tecnologías: celular, internet, redes sociales. Pongo Facebook y Twitter porque en la pregunta original se hizo así: ¿usted es usuario o utiliza, o con qué frecuencia utiliza redes sociales como Facebook y Twitter? Hay otras, lo documento en el artículo, pero de hecho son las más numerosas, por lo menos hasta ahora. No hay entre las otras redes sociales algo que sea más utilizado. Como pueden ver, en general, pues el uso de casi todas estas tecnologías es típicamente de clase media, es algo que podríamos esperar. El asunto del capital social fue porque creo que puede haber una conexión teórica interesante entre redes sociales tradicionales, ¿no?, los social networks en el sentido típico del capital social, y redes sociales, las electrónicas, las nuevas tecnologías. Entonces, pues en general, como ven, hay una cierta relación bastante importante, y sobre todo en el caso de Facebook y Twitter y de Internet, pero más notablemente en redes sociales, el factor edad, es decir, efectivamente es mucho más arraigado entre jóvenes. Vamos a trasladar esto, el modelo prácticamente es el mismo, pero ahora utilizando o incorporando redes sociales y uso de Internet como variables independientes, con una serie de actitudes y opiniones. Por ejemplo,
cuánto le interesa la política, cuánto conoce sus derechos civiles, si participa o no en las elecciones, cuánto sigue las noticias políticas y cuánto habla de política con otras personas. En general, lo que pueden ver si se fijan en el, por supuesto, exposición a medios, partidismo, son factores fuertemente explicativos de ello, lo esperaríamos, se ha documentado en otros estudios, pero realmente el efecto de usuarios de redes sociales y de internet no es mucho, es decir, no estamos hablando de segmentos del electorado que estén mostrando mayores niveles de involucramiento político. Esto es curioso porque esperaríamos, y de hecho es una de las expectativas del artículo, que los jóvenes usuarios pudieran ser potencialmente más movilizables. Hay una discusión en el artículo, porque fue muy coyuntural en México, quienes pensaban que redes sociales no iban a tener ningún efecto en esta última elección, quienes pensábamos que sí, no por el alcance de redes sociales, sino porque se reproduce buena parte de su contenido en los medios tradicionales, y porque además, esto no lo esperábamos, pero movilizó uno de los rasgos, aspectos más interesantes, vamos, para mí, de esta última elección, que fue la movilización de estudiantes. Entonces, no lo vemos, yo lo veo también con los propios alumnos en el ITAM, que generalmente haya un nivel de involucramiento político más amplio. Por supuesto, aquí habría que ver, de nuevo, estado por estado. El movimiento estudiantil no fue nacional, estuvo mucho más concentrado en algunos estados, principalmente en el Distrito Federal. Hay dos preguntas, aquí no voy a ocuparme todo lo que está en el paper, pero hay dos o tres preguntas que quisiera enfatizar en la presentación. Una, dado que la encuesta era también parte de la celebración del centenario de la Revolución, se hicieron preguntas sobre la Revolución. Una, si la Revolución Mexicana ayudó al país o no, una percepción histórica, que es lo que ocasionó favorable o no la Revolución Mexicana, y otra, muy interesante, más prospectiva, de si una revolución, cualquier cosa que eso signifique, creo que aquí para quienes hacen estudios cualitativos sería interesante ver qué significa para la población joven escolarizada una revolución, ¿sí? Pero, por ejemplo, el movimiento estudiantil me parece que tuvo un cierto sentimiento de revolucionario en muchos sentidos, no habíamos tenido uno en los últimos 44 años, y entonces pues eso en sí puede ser hasta cierto punto revolucionario. Cuando ustedes revisan el impacto, por ejemplo, aquí están jerarquizadas las variables por peso, dependiendo del peso de la estadística. Bueno, religiosidad y capital social pesan más en el asunto de la revolución, lo cual nos indica pues que ahí está cierta asociación. A mayor religiosidad, mayor se piensa que fue benéfica. Aquí no me voy a meter en ninguna discusión de la guerra cristera y la relación entre revolución y religión, ¿no? Simplemente encontramos esta relación, pero la perspectiva, el caso de redes sociales, que no explica mucho en la evaluación, digamos, histórica de la revolución, no pesa tampoco Internet. Aquí se diferencian, Internet sigue absolutamente sin ningún peso, pero redes sociales se vuelve, vamos, si me permiten hacer el uso de este término, el segundo determinante, por lo menos dentro de este modelo, de la actitud hacia que una revolución podría ser benéfica. Hoy, estamos hablando de que el segmento de usuarios de redes sociales es potencialmente mucho más, ¿cómo llamarle? ¿Cómo lo digo en el artículo? Más abierto a la posibilidad de un cambio, de que haya ciertas acciones, y lo cual nos implica también, esto se puede mostrar con otras variables en la encuesta, de que haya un alto nivel de descontento, de que son ciudadanos altamente críticos, no necesariamente más informados, pero muy críticos, insatisfechos con la democracia, por ejemplo. Esto fue un tema ayer en el panel de Latinobarómetro. Si esto es el caso, lo que hicimos fue, en una encuesta más reciente, es decir, hecha un año después, tratar de meter algunas otras preguntas que nos corroboraran esa sospecha de que los usuarios de redes sociales efectivamente son, entre comillas, más revolucionarios, ¿no? En el sentido de oponerse al orden establecido, de querer un cambio, ¿no? Por supuesto no tiene nada que ver con la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, sino otro concepto de revolución. Ahí de nuevo hago énfasis en lo cualitativo. Hicimos un índice a partir de estas preguntas, acerca de si han hecho o estarían dispuestos o nunca harían
este tipo de actividades, seguir información por redes sociales, política, por supuesto. Esto, después de la elección del 2012, por supuesto que ha crecido de manera importante, no está incorporado en el artículo, pero la época de campañas debe haber cambiado esto de manera sustancial. Usar redes sociales para apoyar a algún candidato o partido. Esta encuesta se hizo 7 meses, 8 meses antes de la elección, entonces de nuevo hago énfasis en que esta es una medición conservadora. Acudir a un evento político convocado por redes sociales o unirse a una manifestación o protesta. Ya para esta época había habido varias en la Ciudad de México que se habían hecho en contra pues, de las cadenas de televisión, que fue uno de los temas centrales del movimiento 132, o en apoyo al movimiento de Javier Sicilia por paz, etcétera, etcétera. El índice que hacemos de ello, que está aquí representado por un indicador de movilización por redes sociales, resulta bastante significativo, en algunos casos más que en otros, pero en temas que me parece que son importantes, como sentido de eficacia política, uno de las variables favoritas de Mariano Torcal históricamente, ¿no? Estamos hablando de que gente que es potencialmente movilizada, jóvenes, por redes sociales, sienten que su voto cuenta mucho, más que otros, que los votantes como usted pueden cambiar las cosas, es decir, hay una asociación positiva. El partidismo es un determinante un poco más fuerte, está más asociado, pero ciertamente redes sociales, y hay que decirlo, si los usuarios de redes sociales movilizados son jóvenes, son escolarizados, lo más probable es que sean independientes, no son segmentos partidarios. De hecho, el movimiento 132 surgió como un movimiento antipartido, pero no partidario de otros, y ya después fue partidizándose un poco, pero estamos hablando de segmentos más independientes del electorado mexicano. Considera que hay diferencias entre partidos políticos. La mayoría de los mexicanos cree que no, cree que todos son lo mismo. Usuarios de redes sociales movilizables ven más diferencias. Y bueno, por supuesto, les importa quién gane la selección. Yo me extendí un poco más del tiempo, Fernando. De hecho, creo que allí no tengo ninguna otra gráfica o cuadro que mostrar. Como dije, el artículo busca, y me parece que eso puede envejecer muy pronto, pero por lo menos documentar algunas de las manifestaciones que ha habido en el caso mexicano de todo esto. Y por supuesto, el siguiente paso, aquí creo que para el crédito de este artículo hay que decirlo, se adelanta a los eventos del 2012. Por supuesto que ya no hay chance, ya no hay tiempo para este volumen, pero va a quedar pendiente saber qué pasa después de la elección del 2012, replicando estas mismas medidas. El estudio del CENEP que se hizo en México y del cual Gustavo va a presentar más adelante, tiene este tipo de indicadores. Les agradezco su atención. Bueno, chamaría Gustavo Michero a ponenciar el comportamiento electoral de los votantes independientes en México. Hola, ¿qué tal? Bueno, como mencionaba Alejandro, los datos que les voy a mostrar salen de un estudio que se hizo en México a partir de la encuesta del CNP, que desarrollamos en colaboración con un conjunto de investigadores, el investigador principal en México, Alejandro, precisamente. Y bueno, mi tema de interés aquí son los electores independientes, es decir, aquel segmento de electores que no está identificado plenamente, o que dice que no está identificado plenamente con algún partido político. Básicamente, hablar de este segmento del electorado es muy importante en realidad. ¿Por qué? Porque en
en la mayoría de las democracias, en la mayoría de las democracias con estabilidad, digamos, con una estabilidad ya fuerte, con una profundidad en el ámbito democrático, se ha documentado de que el partidismo en ese tipo de democracias ha venido disminuyendo. Autores como Galton lo documentan. Sin embargo, en democracias que tenemos relativamente poco tiempo naciendo al ámbito democrático, es normal que el partidismo vaya aumentando. Lo que quiero mostrar en esta gráfica muestra realmente el nivel de partidismo en diferentes democracias del mundo. Esta es una gráfica del CSIS, que es el comparative, es un estudio comparativo de elecciones, que al igual que el CINIPIC, en donde se basan los datos que les voy a mostrar, tiene análisis de varias democracias en el mundo. Esta lámina al doctor Moreno seguramente le parecerá muy familiar, porque pues, está tomada de un paper que presentó el doctor Moreno, en donde Alejandro lo que muestra en un análisis que él hace del electorado mexicano a partir de 1989 hasta, seguramente la tiene hasta el 2012, pero yo me quedé hasta el 2009, y trata de identificar cómo el nivel de partidismo en México ha venido aumentando. Lo que quiero tomar de esta gráfica es únicamente señalar que el electorado independiente en México fluctúa entre aproximadamente un 30% y ha llegado hasta casi un 50% del electorado, dependiendo de la etapa en que se mide. Básicamente mi discusión es alrededor de algunos autores engloban, digamos, al electorado partidista y al electorado independiente, y yo soy de los que coinciden con los que señalan en que no todo el electorado independiente es exactamente el mismo. Es decir, hay una parte de ese electorado independiente que en sí no es completamente independiente y tiende a parecerse un poco más hacia algún partido político. Tiene un partidismo escondido o actitudes de alguna forma que se parecen a un partido político, y que a lo mejor ellos no lo saben o sí lo saben y tienen un partidismo escondido de alguna forma, ¿no? Son como partidistas de closet, lo que llaman en la literatura liners, ¿no? Básicamente, para los que seguramente la mayoría está como interiorizado, pero en aquel clásico del votante americano, Campbell, Converse y Miller desarrollaron una pregunta de que primero le preguntaban al electorado que si se sentía cercano a algún partido político, ¿no? O sea, porque la pregunta raíz era, por lo general, ¿usted se considera a sí mismo demócrata, republicano, independiente o qué? Si decían que se sentían cercanos a algún partido político, entonces venía una pregunta de seguimiento y se le preguntaba, bueno, ¿qué tan demócrata, no? Mucho algo, o ¿qué tan republicano? Y si decían independiente, después venía una pregunta de seguimiento y le preguntaban, ok, tú eres independiente, pero ¿de alguna forma tienes cercanía o te sientes cercano con algún partido político? Y entonces si decían que sí, ¿no? ¿Hacia qué partido político? Con esta combinación de dos preguntas, ellos elaboraron una escala para las elecciones americanas que iba desde el extremo demócrata fuerte al extremo republicano fuerte, pasando por un centro que se asume como independiente, pero que en realidad había o independientes republicanos o independientes demócratas o independientes puros, dependiendo del caso que no se identificaran con él. Entonces, únicamente para señalar y distinguir algunas cosas y no causar confusión entre ustedes, van a ver que yo me refiero a los independientes puros como aquella parte del electorado que no se identifica absolutamente con ningún partido político en esa combinación de preguntas, ¿no? Y me refiero a los independientes partidistas o indecisos como aquellos independientes
que se asumen independientes, pero que después buscándole tienen una cercanía, se sienten más cercanos o más identificados con algún partido político. Digamos, en la literatura lo que se conoce como los independientes puros y los liners, ¿no? Bueno, las preguntas que guían la investigación era tratar de saber cuáles eran esas características de los electorados independientes en México. ¿Por qué? Pues porque el electorado en México pues es alrededor de un 40% del electorado, o sea, es algo interesante, de interés también pues para casi todos los partidos políticos, porque es en ese tipo de electorado donde pues se disputan las elecciones, ¿no? Es ese tipo de electorado el que en las dos últimas elecciones presidenciales en México han hecho de alguna forma que la distancia entre el primero y segundo lugar en la elección presidencial pasada fuera del 0.56% de distancia, y en la elección que tuvimos recientemente en julio, en este verano pasado, fue de aproximadamente 3%. Este es un seguimiento. Los datos del 97 al 2009 pertenecen al estudio, al CSIS, al Comparative Study of Electoral Systems, pero ya los datos del 2012 son los datos de la encuesta desarrollada por el CESOB y el CINIPI, en donde podemos ver que, como afirma Alejandro Moreno en la literatura tan extensa que él tiene, el electorado partidista en México ha venido incrementándose prácticamente a partir de 1997, que son, digamos que son las primeras elecciones en un ambiente más democrático en México, ¿no? A partir de la reforma electoral del 96, la 97, y a partir de aquí es un breakpoint en donde por primera vez en México, en esa elección, que es una elección intermedia, es decir, únicamente fue elección del Congreso, ¿no? Diputados, es la primera vez que el hasta entonces partido hegemónico en el poder por más de 70 años en México, el PRI, perdía la mayoría en la Cámara de Diputados. Todavía tenía la presidencia, pero perdió la mayoría y bueno, se da la primera especie de gobierno dividido en México. A partir del año 2000, el año en que pierde las elecciones el partido hasta entonces en el poder, 2006 que aquí gana el Partido Acción Nacional, aquí vuelve a ganar el Partido Acción Nacional y aquí vuelve a ganar el Partido Revolución Institucional, recupera la presidencia. Lo que podemos observar es que a partir de ese entonces que tenemos las mediciones y que son elecciones democráticas o que se pueden considerar como elecciones democráticas en México, el partidismo aumenta, sigue 54, 56 y el apartidismo ha disminuido o ha venido disminuyendo desde hace... disculpa, está al revés el número, ¿no? El del 97 es 54 arriba y 44 abajo. Sí, perdón, sí. Este es 54 sí, y el 41, sí, por supuesto. Y aproximadamente 41, hoy día es de 4 de cada 10 electores se asumen como independientes. Pero bueno, ¿qué tipo de independientes? Lo primero que podemos ver es de que no todos los independientes son iguales. Arriba tenemos los partidistas y en todas las láminas que les voy a presentar vamos a identificar a los puros como rojos, ¿sí? Y a los liners como verdes. Lo que podemos, aquí hay varias cosas que parecen interesantes. Una de las primeras cosas que parecen interesantes es que cuando tenemos elecciones presidenciales, los independientes, los liners aumentan. Y cuando tenemos elecciones intermedias, son los puros los que aumentan. Pero también otra cosa interesante es que pareciera que, por ejemplo, en las elecciones intermedias, parece que tenemos una como constante de alrededor de 11.7 en las elecciones intermedias de los independientes de los liners. Y parece que también tenemos una constante alrededor de 24.8 en las elecciones presidenciales de los independientes puros. No se parecen ellos, y aquí podemos empezar a encontrar algunas características, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podemos encontrar más independientes entre hombres que entre mujeres. Podemos también encontrar
que tenemos, esta es en edad. A medida de que aumenta la edad, aumenta el partidismo, y es lógico, por ejemplo, que de alguna forma, mientras menos experiencia en ir a elecciones, haya más electorado independiente entre los más jóvenes, pero el segmento más joven, digamos, que podría ser en una edad más productiva, entre 26 y 39 años, es donde tenemos el mayor porcentaje de puros. Todos estos datos son de la reciente encuesta. También podemos encontrar que, como lo han encontrado en otras democracias la literatura, a mayor grado universitario o a mayor escolaridad tenemos o encontramos más independientes, y aquí la distancia, digamos, entre los que tienen universidad o posterior o posgrado es también mucho mayor, ¿no? También a mayor ingreso podemos observar que aumenta en proporción, ¿no?, el número de independientes que de partidistas. También encontramos más independientes entre aquellos que son que dijeron que tenían empleo o empleo remunerado, entre aquellos que no lo tienen, ¿no? Y rápidamente me voy a ir describiendo algún tipo como de actitudes, ¿no? En general son los independientes los que se muestran más insatisfechos con tanto con la situación política actual como con la situación económica actual en México, y también los que piensan de que en el último año la economía ha empeorado. Pero podemos ir observando también que bueno, aquí son, a diferencia, son los que aprueban más el trabajo del presidente, en general los independientes, aunque sea por muy poquito margen. Podemos observar que el electorado independiente es más crítico con la situación política, económica y actual, tal vez pensando en que pues tiene mayor grado de preparación, es más informado, ¿no? Pero pues, son los que no están interesados en la política, y a partir de estas láminas van a poder observar que en realidad los más alejados, digamos, del interés en la política, los más alejados del interés en las campañas, los más desafectos de todo este ambiente con el acuerdo con el gobierno, con la satisfacción con la democracia, con este tipo de actitudes, parece que podemos como encontrar en escala, digamos, como mucho más los partidistas y mucho más alejados los independientes, los puros, ¿no? Entonces sí podemos también encontrar diferencias entre los independientes que se sienten cercanos a algún partido político con los que dicen que no. El interés en seguir las campañas, los menos interesados, otra vez los independientes puros, como los que menos se informan también, ¿no? Podemos ver aquí noticieros de televisión, radio, y si utilizaron internet para buscar información. Aquí lo que podemos también observar es que dentro de los que sí buscaron por internet información, aquí podemos encontrar más independientes, ¿no?, que partidistas. La frecuencia con que siguieron las noticias, déjenme ponerlas aquí por Facebook y Twitter. Hay una diferencia, digamos, sí, sustantiva entre los independientes y los partidistas, y aquí la diferencia entre los liners y los puros o los partidistas es mayor entre los que dicen que siguieron las noticias por Facebook o Twitter todos los días o casi todos los días. ¿Quiénes votaron? Bueno, podemos observar que los que menos votaron son los independientes, pero los que menos votaron son los puros, luego en ese orden los liners, y después los partidistas. ¿Y por quién votaron? ¿Por quién votaron en las elecciones en México, ¿no? Podemos observar que la mayoría de los independientes liners votaron por Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador es el candidato, para los que no están muy relacionados con México, el candidato que quedó en segundo lugar y que perdió también las elecciones con Felipe Calderón hace 6 años. Él perdió hace 6 años por 0.56% y ahora perdió por un 3%. Pero la mayoría de los liners votó por Andrés Manuel y la mayoría de los puros, en este caso, votó por Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI. También podemos observar una diferencia entre qué candidato atrajo a qué segmento de la población, ¿no? ¿Cuándo decidieron su voto? Podemos observar también que la mayoría de los partidistas decidió su voto antes de que empezaran las campañas, antes de que hubiese a lo mejor candidatos. Pero durante la última semana, más o menos el 28% de los liners y el 28% de los independientes puros decidieron su voto en la última semana, incluyendo el día de la jornada. Y estas láminas son muy rápidas y en general la actitud con la que piensan o qué tan satisfechos están con el desarrollo de la elección. Podemos observar que los más satisfechos con el desarrollo de la elección son los partidistas, pero los más críticos hacia cómo se desarrolló la elección y los que piensan que se presentaron problemas durante la elección y que la elección no fue completamente libre y equitativa, son los independientes. En ese sentido también más exactamente los puros. Creo que ya me consumí un poquito de tiempo. Lo que quería yo básicamente señalar es de que aunque tenemos un sector del electorado en México que se asume como independiente, no todos los independientes son iguales. Hay algunos independientes que pues tienden a parecerse más, tienden a tener actitudes más parecidas, digamos, a un partido político y están como en ese medio de la votación, ¿no? Y encontramos diferencias entre los independientes con ligera inclinación partidista, es decir, los liners, y los independientes puros. En general, también encontramos que los independientes puros tienen menos interés en la política, siguieron las campañas con menor interés, son más críticos de la situación económica y política del país y tienen menor confianza en cómo se desarrollaron las elecciones que los independientes liners y que los partidistas, ¿no? En general podemos decir, por ejemplo, que un elector hombre de entre 26 y 39 años de edad, con una escolaridad universitaria superior, con un ingreso familiar alto y con empleo remunerado, es muy probable que sea un elector independiente puro en México. Perdón. Y que votaron por el PRI. Podemos seguir diciendo que como afirman en la literatura en diferentes democracias del mundo y como lo ha afirmado Alejandro Moreno, que el partidismo es la variable que más explica, digamos, el interés en la política y en los asuntos de interés público, ¿no? Y que un poquito haciendo algunas reflexiones más allá, los electores independientes puros y con ligera, es decir, los puros y los liners, requieren de incentivos más sofisticados para llevarlos a votar, ¿no? Para poder sacarlos a votar y convencerlos de ir y depositar, de participar en la jornada electoral. Pero es ese segmento del electorado, al menos en México, y parece ser que en algunas de las democracias, en donde hoy por hoy se están ganando las elecciones. Es ese pequeño espacio, digamos, de ese centro, como en el seminario, como en Belo Horizonte afirmaran tanto Marta Lagos como Alejandro Moreno, es precisamente ese centro político, ese centro político que no es político, en donde hoy por hoy el electorado, al menos en México, está definiendo y ha definido no solamente la elección presidencial, sino parece que la mayoría de las elecciones en las entidades federativas, ¿no? Y creo que es... Muchas gracias. Gracias.
Meirelles, componência Internautas Verdes e Pentecostais, emergência de um novo comportamento político no Brasil? Interrogação no final. Bueno, el nombre aquí está distinto, pero es el mismo incisionaré en la economía y la edición. Marina Silva, en el curso de una nueva compañía política brasileña. Ese trabajo ha sido preparado para el libro que estoy coordinando con Alejandro Moreno. Y la verdad, la cuestión es intentar saber, bueno, si la internet, si las campañas, y sobre todo, si hay en Brasil hoy una lógica que es distinta da lógica de un sistema partidista congelado. Entonces es una tentativa de debatir un tema que para nosotros en Brasil es un tema muy complejo. Brasil ha sido gobernado, las elecciones presidenciales en Brasil desde 1994 siempre han sido disputadas entre dos importantes partidos. De un lado el Partido de los Trabajadores, que ha ganado las elecciones y que está gobernando Brasil desde los años de 2002. De otra parte, el partido que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que está disputando desde 1994 las elecciones presidenciales en Brasil. Entonces, los prognósticos de los principales analistas políticos en Brasil, de los principales politólogos, siempre ha sido que la estructuración del sistema partidista brasileño es dependiente de las elecciones presidenciales. Y como las elecciones presidenciales supuestamente han sido polarizadas por dos partidos del centro-izquierda o del centro-derecha, toda la lógica de Brasil sería como la misma de otras democracias consolidadas como España, por ejemplo, que hace años que hay una disputa entre PP y PSOE, o mismo con el caso de Inglaterra, a donde la lógica de las democracias llevaría a Brasil a obtener un sistema que fuera congelado en términos de un bipartidismo polarizado entre dos fuerzas políticas. Si las fuerzas políticas polarizadas entre derecha e izquierda, como es un caso más clásico de España, o una polarización de centro-derecha, centro-izquierda, como sería el caso de Brasil. Pero, en 2004, essa lógica polarizada de disputa entre PT y PSDB ha sofrido un problema que es el surgimiento de una tercera vía o de una tercera fuerza de un partido que fue representado por Marina da Silva, que ha hecho en Brasil una campaña totalmente online y offline, basada en las internetes, en las redes sociales, y muy distinta de las otras campañas en Brasil, que son hechas sobre todo a través de los medios tradicionales como televisión, por ejemplo. Entonces, el intento del artículo es un poco más ambicioso, mismo que nuestra base de datos sea solamente una base de datos de un único caso, de una elección, que son las elecciones de 2010. Ese capítulo puede ser que ofrezca nuevas posibilidades de pensar la conexión que es compleja entre las ofertas, o sea, las disposiciones de los partidos en las escalas de derecha y de izquierda, sus estrategias, al mismo tiempo en que intenta pensar la cuestión de las demandas. En qué medida el surgimiento de otras fuerzas partidistas son resultantes de la composición y de la reacomodación en el electorado. En qué medida las reacomodaciones en el electorado pueden ofrecer ofertas que sean, de hecho, competitivas, que sean partidos efectivos. Y Marina da Silva nos parece ser un caso muy interesante.
Bueno, primeiro contexto em Brasil. Para os que não são brasileiros, é muito importante dizer que o presidente Lula da Silva, que a disputa de 2010 ha sido realizada sem a presença de Lula da Silva. Lula da Silva era presidente do Brasil em 2010, mas estava constitucionalmente impedido de disputar seu terceiro mandato. Mas o cenário era um cenário de extrema popularidade do presidente. 80% de los brasileños tenían mucha confianza en el presidente Lula da Silva, lo que inviabilizaba que una candidatura de oposición fuera firmada en un contexto en el cual la principal valencia o el principal tema de las elecciones era la popularidad y el prestigio de Lula da Silva. Entonces, más de 80% del elector tenía mucha confianza en Lula o confianza en Lula da Silva en las primeras vueltas de 2010. Isso é interessante porque, apesar deste hecho, uma candidata, que não era uma candidata que hacía uma retórica de continuismo, ha conseguido chegar a 20% de los votos. E, además, ha sido por la votación de Marina en un contexto de extremo continuismo que ocurrió la segunda vuelta en Brasil. Marina no fue elevada a disputar la segunda vuelta, pero promocionó que José Serra, de la socialdemocracia, pudiera competir. La otra cuestión es que toda la elección ha sido basada en la retórica del continuismo. El hecho de la elección ser basada en una retórica continuista es dependiente del factor Lula da Silva. Como la confianza en Lula da Silva era absoluta, como la nota dada a Lula da Silva era de 48% de nota 10, por lo tanto, la moda de la distribución para Lula era 10. Y como la nota en promedio de Lula da Silva era casi 9, derivou-se de aí que todos os principais concorrentes de PSDB e de PT han hecho uma retórica de continuismo. José Serra, o candidato da oposição de centro-derecha, ha repetido muito mais as palavras continuar e manter a situação que cambiar a situação. En ese sentido, toda a retórica das eleições ha sido una retórica de continuismo. Y mismo Dilma Rousseff, que era la candidata del continuismo, hablaba mucho más de mudanzas. Lo que significa que la emergencia de una tercera fuerza era casi que improbable. Y todo el escenario en Brasil sería, a principio, un escenario de una disputa que sería polarizada entre PT y PSDB. Pero no ha ocurrido esto. El escenario no se quedó polarizado en las elecciones. Bueno, y esta es la razón de pensar que además la candidata Marina tenía muchísimas debilidades, una coalición electoral muy reducida. Estaba solamente con su partido, el llamado Partido Verde, que es un partido nuevo en Brasil, que depende de pocos cargos y puestos y escaños en el Parlamento, que tenía poco tiempo de televisión. En Brasil, como se sabe, el horario gratuito de propaganda electoral es muy importante, es disponible a todos los partidos, pero la candidata disponía solamente de 1 minuto en la televisión. Además, había el deseo de continuidad del electorado, una retórica de las ofertas que también era una retórica de continuismo. Y, finalmente, una fuerte influencia de Lula da Silva sobre todos los votantes en general, porque la principal valencia de las elecciones de 2010 era justo la valencia Lula da Silva. Entonces, en medio a tantas debilidades, como la candidata puede conseguir promocionar la segunda vuelta en Brasil. Y bueno, la votación podría argumentarse que en otros tiempos
hubo un percentual de votación para los partidos pequeños, pero el caso de Marina ha sido distinto. En elecciones anteriores hubo otros candidatos que han conseguido votos, pero eran candidatos de partidos mucho más grandes y que solos no han conseguido llegar a este número de votos en elección presidencial. Entonces, a partir de este escenario, hemos planteado algunas cuestiones teóricas. La primera es la hipótesis de los políticos estratégicos, o sea, Marina ha conseguido se quedar afuera de un contexto que sería un contexto que la llevaría a un escenario plebiscitario, o sea, todos los partidos estaban intentando hacer con que las elecciones de 2010 fueron las clásicas elecciones de plebiscito, o sea, que el electorado sería llevado a votar retrospectivamente, evaluando positivamente la administración de Lula. Pero este escenario no era interesante para Marina, sería interesante una estrategia de un escenario más competitivo que levase al elector a más grande participación. ¿Y a través de qué? De una campaña online que fuera eficiente para movilizar a los electores. Bueno, la tercera hipótesis es la hipótesis de que el sistema político brasileño todavía no está consolidado en términos de una polarización entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia. Si estuviera consolidado en estos términos, no habría posibilidad de la emergencia de una tercera fuerza que fuera capaz de provocar la segunda vuelta. Y, finalmente, la hipótesis de que el elector ha dado un voto estratégico y de protesto. Los sectores insatisfechos con la política, pero satisfechos con la economía, lo que sería algo muy complejo. O sea, el elector que está satisfecho con la economía, que evalúa positivamente a Lula da Silva, pero que se quedaba insatisfecho con la política brasileña, sobretudo con los casos de corrupción. Por lo tanto, una valencia que no es solamente la confianza en Lula que aglutina el electorado, pero la misma confianza que aglutina el electorado alrededor de Lula podrá aglutinar otro electorado que pone en relieve las cuestiones de fondo más político que económico. Bueno, y nota-se aquí la evolución de los votos de los principales candidatos, y a partir de esas cuestiones se verifica en el slide anterior que la campaña de Marina no fue capaz de promocionar una buena posición en el inicio o en medio de la disputa, pero hay un hecho que es coyuntural. Las coyunturas son importantes cuando las campañas importan, como es el caso de Brasil. Entre el día 20 de septiembre y 2 de octubre, la intención de voto de Marina ganó una tendencia de crecimiento hasta llegar en 20%. O sea, en poco más de una semana, la campaña que estaba paralizada empezó a crecer muchísimo y las intenciones de voto crecieron mucho. ¿Por qué? Es una cuestión relevante. 3 hechos importantes ocurrieron en este periodo y de nuestro punto de vista son estos hechos coyunturales, que en la verdad son icebergs que apuntan a una evaluación de la política brasileña. Primero, la divulgación de datos sobre el pago de impuestos sobre la renta de personas vinculadas al PSDB, el hierro del candidato Serra. En segundo, el caso que llamamos en Brasil de Erense Gate, sería un supuesto caso de corrupción en el gobierno Lula. Y finalmente, el debate sobre el aborto. Son 3 hechos muy importantes que están asociados a un rápido crecimiento de la candidata Marina. Pero todos los 3 son hechos políticos que asociam-se a la discusión ética
y de corrupción en Brasil que fueron capaces de aumentar muy rápidamente las intenciones de voto en la candidata. Bueno, a partir de la fuente de datos que vamos a utilizar para hacer los testes de la hipótesis, son 2 encuestas nacionales das eleições presidenciales en 2010, que han sido hechas por el Grupo de Opinión Pública que coordino yo, y por IPESP, y son 2 encuestas de septiembre, en la primera vuelta, de octubre de 2010 y en la segunda vuelta, una muestra nacional de 3.026 casos en septiembre y de 3.000 casos en octubre, con votantes brasileños de 18 años, en 5 regiones del Brasil, con margen de error de más o menos 2%, y nivel de confianza de 95%. Bueno, se han sido estimados 4 modelos logísticos multinomiais y con formato de las variables independientes, Dilma, Serra, Marina y los otros no votos, blancos abstenciones, y 2 modelos fueron reducidos solo con las variables presentes en ambas las encuestas y 2 modelos estaban completos. Bueno, de acordo com as hipóteses, selecionamos variáveis demográficas como sexo, grupo de idade, grupo de escolaridade, classe social, região do país e además, uma questão que é muito importante, porque Marina da Silva, apesar de haver sido ministra em o governo de Lula, havia convertido-se à religião evangélica, que é um fenômeno crescente em Brasil, com características muito próprias em Brasil. As variáveis políticas e econômicas han sido confiança em Lula, nota em Lula. É importante dizer que os 4 modelos é o reduzido e é o completo. Em alguns deles, teníamos, por exemplo, a variável presente em ambas as encuestas, ou algumas solo en las encuestas de septiembre o solo en las encuestas de octubre. Las variables políticas han sido confianza en Lula, nota en Lula, evaluación política del país, evaluación del gobierno, evaluación económica personal de su propia vida. Por lo tanto, las variables clásicas de voto retrospectivo, las variables, por ejemplo, más políticas, de identidade partidista, de conversa, presentes em outros estudos de comportamento eleitoral mais clássicos. E, finalmente, as variáveis que a nós outros poderiam ser importantes, que são as variáveis mediáticas, como um índice basado em Zahler de conversações sobre a política, um índice de atenção política, que hicimos solamente nas encuestas de outubro, e exposições nos periódicos, à televisão, à rádio, à internet, ao horário gratuito de propaganda eleitoral, a los debates presidenciales e, además, de habla de política com amigos, com vecinos, com mínimo de 3 e máximo de 16 respostas positivas. Então, as variáveis políticas, sociológicas clássicas e as variáveis... ¿Qué es HGP? Perdona? La variable H. Horário gratuito de propaganda eleitoral. É a principal proxy de campanha em Brasil. Se está exposto ou se assiste... As outras são variáveis de frequência. Por exemplo, aqui, a frequência com que assiste à televisão, à rádio... E o HGP é muito importante porque estamos utilizando o horário gratuito de propaganda eleitoral como o principal proxy de campanha, de exposição à campanha em Brasil. E há muitos estudos que nos informam que o eleitor, o votante brasileiro, utiliza o horário gratuito de propaganda eleitoral como uma das principais fontes de informação sobre a campanha. Y en el modelo lo que encontramos es que los factores favorables a votar en Marina habían sido educación superior, pero es muy importante porque en el paper hay otras tablas. Cuanto más grande
Quanto mais grande a escolaridade, mais grande era a desconfiança em Lula. ¿Entiendes? Entonces, la educación superior, en la verdad, está muy asociado a pasar a no confiar en Lula, mismo que la evaluación de la economía fuera positiva. Los sectores más educados tenían evaluación positiva de la economía, y con la distribución de las frecuencias, nota-se que la más grande parte del electorado evaluó positivamente la economía, pero podría votar en Marina. Entonces, una evaluación positiva de la economía, o sea, el voto retrospectivo no tenía ningún efecto sobre las intenciones de voto en Marina. La preferencia por el PV, que era su propio partido, la preferencia también por el partido de la socialdemocracia, pero no votar en Serra. Y eso ha sido muy importante en el modelo ser evangélico pentecostal. Para las personas que no conocen Brasil, ser de la región evangélica es una práctica muy interesante también de camadas o de sectores de la nueva clase C que está emergindo con mucha fuerza en Brasil. Brasil incorporó más recientemente 40 millones de personas a la clase mediana. Y parte significativa de ellas viene de la región pentecostal. Bueno, además, es paradoxal en Brasil, educación superior con religión evangélica. Son dos segmentos muy distintos, incluso desde el punto de vista de valores. Evaluar positivamente el gobierno y desempeño político de Lula contra Serra y, muy importante, el acceso a la internet y a la radio con mayor frecuencia para obtener informaciones sobre las campañas. O sea, los electores que accedían más a la internet, más a la radio, para obtener informaciones sobre las campañas, tenían aumentadas sus chances de votar en Marina. Y además, sectores con educación superior y que evaluaban positivamente la economía, pero evaluaban negativamente. Y nosotros consideramos que la evaluación negativa de la economía refleja un poco ha sido explotada, de la política, ha sido explotada durante la campaña con los casos, primero de divulgación de corrupción y además el debate sobre el tema de aborto, porque Marina es contra el aborto, así como es contra el aborto también los evangélicos. Bueno, y lo que era desfavorable era ser hombre, ser católico era un factor muy desfavorable a Marina, preferir el PT, evaluar positivamente el gobierno y desempeño político de Lula y con mayor frecuencia obtener informaciones sobre la radio. Es interesante porque la radio es una campaña más tradicional. Entonces los electores de Marina eran electores de la internet. Bueno, esos son los efectos del caso de corrupción y del debate sobre aborto. Se ha tenido o no estos efectos. La probabilidad de voto en Marina eran más grandes en esta semana entre los grupos de evangélicos pentecostales, sobre todo quizás por la cuestión del aborto. El aborto y la corrupción no han tenido, no derrotaron a Dilma, pero la impidieron de crecer, porque los indecisos o los independientes buscaron una otra oferta que ha sido Marina. Algumas conclusiones que hemos llegado que variables coyunturales crecieron durante la campaña, pero crecieron porque el sistema partidista no está tan consolidado en términos de organización entre PT y PSDB. Entonces hubo un crecimiento de variables políticas, sobre todo la corrupción, que es una proxy de insatisfacción política, que ha sido divulgada en las campañas
en la primera vuelta y que consiguió aglutinar un electorado con disposiciones negativas en relación a la situación política del país, sobre todo los votantes insatisfechos con el desempeño del presidente Lula y que no confiaban en él. Y además, está incorrecto, la expansión del voto en Marina, las variables estructurales, la penetración de la candidata en un universo de votantes críticos al gobierno revelan fuertes evidencias de nuestro punto de vista en la recomodación y las distribuciones de los votantes. Esto podría hipotéticamente permitir nuevas posibilidades de ofertas electorales más allá de las encontradas en la actualidad, sobre todo porque Marina consiguió agrupar votantes de los sectores medios de alta escolaridad, muy insatisfechos con el gobierno, y de otro lado, votantes religiosos, pentecostales y evangélicos. Entonces es un grupo que todavía está insatisfecho con la política y no tiene una oferta que está siendo representada ni por el PT ni por el PSDB. La gente de los indignados diría ni pipi ni PSOE. Hay una cierta indignación, insatisfacción política en Brasil, quizás podría llevar a una nueva oferta de los electores. Muchísimas gracias y bueno. Temos 9 minutos apenas para questões, então vamos começar. Mariano. Sí, yo quería hacer una primera reflexión general que yo creo que es importante y que no solo viene de este panel, sino viene de algunos más que han tratado temas de comportamiento electoral. Yo creo que lo que en general noto faltar, y es una oportunidad perdida, es ubicar los debates que ahora mismo están ahí fuera en términos de comportamiento electoral comparado, y ubicar los papers y muchos de los trabajos en esos debates. O sea, yo creo que el debate actual, no me refiero a que si esta variable es voto sociotrópico y tal, porque eso sí que lo sabemos todos, sino retomar los debates que en este momento están muy pujantes en la literatura comparada y en la discusión de los papers, porque al final yo aprendo mucho de vuestros papers porque, bueno, es muy poco de Brasil, pero claro, a la hora de la verdad, lo que yo noto es que de repente se me ocurrieron como a lo largo del trabajo como 5 papers relacionados con temas que están candentes en la literatura hoy. Entonces falta encardinar, y yo creo que en Latinoamérica, y la gente que trabaja en temas de comportamiento electoral en Latinoamérica, lo que le falta es encardinar los casos que son muy interesantes en la discusión comparada, actual. Y eso es un problema generalizado que nos hace perder una oportunidad, con poco coste de oportunidad, por cierto, pero con una gran oportunidad para meternos en esa discusión, porque esa discusión está centrada en los americanistas y en la gente que trabaja en Europa. Y a veces no aprende mucho de ellos porque tienen poco que decir. Y sin embargo, los casos que nosotros estudiamos son muy interesantes porque se están produciendo cambios y son contextos diferentes, y precisamente por eso es por lo que nosotros tenemos que empujar en esa dirección. Entonces, por ejemplo, pensando en tu paper, ¿no? El trabajo apunta a varias direcciones, pero una de ellas que me parece muy interesante en la discusión comparada es si asumimí que el caso brasileño es un caso de ya empieza a haber un cierto nivel de consolidación del sistema de partidos, entrar en la discusión de cómo se crean nuevos partidos, la aparición de nuevos partidos, que eso en Europa es un tema que está trabajándose mucho y que mucho trabajo en ese sentido. Pues, por ejemplo, apuntar más en esa dirección, exactamente cuál es tu hipótesis sobre por qué se ha producido esto. No entrar en aspectos coyunturales, que si aparece un nuevo contexto en donde no hay una nueva clase social, es eso, o no, es la movilización, es la utilización de nuevos mecanismos de comunicación política. ¿Qué es exactamente ese espacio en donde se produce de repente un 20% de crecimiento de una candidata que, por cierto, en teoría eso es un síntoma
de que hay una falta de institucionalización del sistema de partidos. Entonces lo que estamos diciendo, bueno, eso no es una falta de institucionalización del sistema de partidos, y segundo, si eso está produciendo en un sistema que hay una cierta consolidación del electorado, que parece que hay, puesto que ha llegado un partido al poder de izquierda que ha transformado a la sociedad, y que donde se produce un posicionamiento de un partido contrario en general, no, de repente aparece un tercer partido y aparece de la nada. Entonces estamos apuntando a un problema que está apareciendo en Europa, pero que los europeos no están capaces de identificar. Pues a lo mejor nosotros, desde este estudio de Brasil, encarnar con esa literatura y llegar a decir qué factor favorece y hace triunfar la posibilidad de la participación del tercer partido. Por ejemplo, ocurre lo mismo con tu trabajo de México. Tú apuntas dos temas que me parecen muy esenciales que aparecen en tus datos, pero que no entras. Apuntas dos temas comparados que son esenciales. Uno es la formación de las entidades partidistas, porque tú dices, a partir del año 1997 se produce un crecimiento de entidades partidistas. Bueno, pues ya estás apuntando algo, es decir, entonces, México me muestra que Converse tiene razón, sí o no. Los datos a mí me dicen que han crecido, pero yo no sé si han crecido por una cuestión de tiempo o han crecido por una cuestión que tiene que ver con la acción política de los agentes. Han definido posiciones ideológicas, están mucho más definidas, han jugado ese juego, y si han jugado ese juego, ese es el causante del crecimiento de la identificación partidista a partir de México, o no, es simplemente una cuestión de tiempo. Entonces, por ejemplo, ya me sale un paper, y ya solamente eso es un paper comparado que tendría una relevancia importantísima en la literatura y que en México es un caso fantástico para esta dirección. Un segundo tema que tú no planteas, que a mí me parece muy esencial, es lo del votante racional, porque en Europa están vengan de decir, no, los independientes es ese votante racional que supuestamente es el que más interesado está en política, el que vota por issues, el que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en discusión, no hay, el crecimiento de los independientes no es mala noticia. Incluso en Estados Unidos también ha ido un poco en esa dirección. No nos alarmemos porque el crecimiento de los independientes no es un síntoma de irracionalidad, sino de todo lo contrario, un crecimiento de la racionalidad. Y sin embargo, tú en México eso sale, es muy interesante, pero luego al ser una paradoja que no me cuadra y que es muy interesante, y es, resulta que están más votando son más volátiles, bueno, ya lo sabemos, pero votan más por issue, por lo tanto apunta hacia una mayor racionalidad, pero resulta que son los que menos interesados están en políticas, ya no me cuadra. Entonces, ese es el trabajo que hay que perseguir, encardinando con esa literatura, ¿no? Entonces es una reflexión general que yo querría hacer sobre todos estos trabajos y que no ha pasado solo en este paper, pasó antes uno sobre Venezuela, pasó otro sobre... Entonces esa encardinar todos estos trabajos, porque si no queda luego en todo una cosa muy causística. Y yo por ejemplo, la Brexit me interesa en la medida en que me apunta y me aporta cosas desde el punto de vista comparado. Luego que me digas que porque una cuestión puntual, bueno, pues me da esa información, pero no me sirve desde el punto de vista de alguien que trabaja ciencia política comparada, ¿no? Entonces yo creo que eso es un primer problema. Y que yo quería reflexionar, es decir, varios puestos trabajos que apuntan en esa dirección. Y luego además, y ya termino porque no quiero acaparar la palabra para nada, dos cositas. Primero, una puntualización metodológica, simplemente ya entrando en las casuísticas personales del caso mexicano. Los porcentajes que tú das, en realidad, no tenía que ser la distribución de votantes por party identification, no a la inversa. Porque a mí no me ha convencido mucho tu argumento en los gráficos que tú has presentado, que los independientes voten tanto por el PRI. Yo quiero ver la distribución de independientes, qué es lo que han hecho, y eso no está. Entonces, querría ver eso un poco, ¿no? O sea, hay un pequeño problema metodológico. Y desde el punto de vista de Alejandro nos apuntó y nos dijo, no, va a ser un paper muy descriptivo. Bueno, no es tanto, porque yo ahí vi muchas cosas que tú no te atreves a avanzar, pero que me llaman la atención. Por ejemplo, lo que hace referencia al problema de la eficacia política interna y externa. Tú lo que estás apuntando ahí, diciendo, y me parece un tema importantísimo y muy interesante, si eso se está produciendo en México, que es que la movilización política por mecanismos no convencionales de movilización está generando el famoso círculo virtuoso, es decir, genera ciudadanos más comprometidos y más conectados con la política. Si eso es verdad, entonces estamos viendo que eso es un mecanismo de movilización que no solo produce una movilización puntual, sino que además está teniendo consecuencias a largo plazo en términos de movilización. Y está en tus regresiones, y tú lo apuntas ahí, me encanta. Por lo tanto, no me parece un paper tan descriptivo, va a ser una dirección que me parece que es muy interesante. Simplemente eso. Si los autores complementan.
Bueno, a este punto, perdón, igual, ¿quieres comentar? Bueno, lo que tengo que comentar, ¿cómo se dice? Mariano. Mariano. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero no estoy muy de acuerdo con la presión. Por ejemplo, yo creo que es importante sí poner en los trabajos que tratan de reflejar sobre estudios comparativos, surveys sobre las demandas. Porque, bueno, yo pienso que lo que pasa es que sí, que en Brasil se puede decir que hay cambios, pero los cambios también en las ofertas son dependientes de algunas reglas. El mercado electoral no es perfecto, entonces hay muchísimas dificultades de surgimiento de nuevas ofertas derivadas de las reglas que impiden y que congelan el sistema político. Yo creo que Pero eso pasa también esto. ocurre en cualquier sistema Sí, europeo. yo creo que pasa eso, por ejemplo, en España. Pasa eso en Brasil, Claro. son lógicas polarizadas, y son lógicas polarizadas porque las reglas electorales, ellas acaban por impedir el surgimiento de nuevas cosas. Por eso la importancia de estudiar las demandas, si hay nuevas redistribuciones, nuevos valores en los electores. Sí, pero ¿por qué triunfa en Brasil con un 20% y en otros sí, no? Sí, Ahí es donde ¿por está qué el tema. triunfa en Brasil? Yo creo que triunfa en Brasil, sí, porque hay una recomendación de un nuevo electorado que está emergindo en Brasil y que ese nuevo electorado es dependiente, sí, de una nueva reagrupamiento de las clases sociales de Brasil. Estos grupos de Estado, Brasil ha incorporado 40 millones de personas al mercado de consumo en 7 años. Y esas 40 millones de personas son ahora no solamente son los mismos sujetos políticos, pero no son los mismos sujetos económicos. Pero lo que estás dando es una explicación sociológica. Se te está dando una explicación totalmente sociológica. Lo que estás diciendo es una transformación del sistema social da una oportunidad para la aparición de un nuevo espacio político. No solamente eso, pero este grupo que está emergiendo es un grupo que está vinculado a la religión pentecostal. Y yo creo que es un hecho a ser estudiado en Brasil. El efecto de la que no era un clivaje importante en Brasil. Ningún liderazgo político tenía origen en grupos pentecostales en Brasil, que es creciente y cada vez más creciente y que no supera a los católicos, pero puede llegar hoy a más de 30% de personas que dicen que son de grupos pentecostales más fundamentalistas, antiaborto, por lo tanto más conservadores políticamente. Esa es una cosa importante. Otra cosa que yo pienso es que, claro, en situación de economía, de desarrollo económico, los sectores con más años de estudios tienen la tendencia a considerar otros valores que no solamente la economía para votar. Y es por eso que la corrupción, la ética, es un pilar importante para los sectores con más años de escolaridad. ¿Eso será capaz de cambiar las ofertas partidistas en Brasil? Esa es la cuestión. Si esta redistribución será capaz de producir otras ofertas más sólidas en Brasil. Bueno. Yo creo que con una encuesta solo yo no puedo hacer inferências. Bueno, desculpa. Nosso tempo acabou, mas os isso. autores, Gustavo e Alejandro, vão fazer comentários, intervenção. No, simplemente yo agradezco los comentarios, estoy de acuerdo con lo que apunta. La lámina que obviamente, sí la tengo, me pareció que no venía al caso ahorita mostrarla porque no quería yo enfocarme únicamente en eso, sino dar como una perspectiva general. Pero lo que apuntas a mí se me hace muy interesante. A mí tampoco me causaba mucho eco, efectivamente, ese sector que está que se siente como desapegado, ajeno, etcétera, pero que a la vez pues tendería a ser como mucho más crítico y por lo tanto pues mucho más interesado en actitudes, por ejemplo, alrededor, por ejemplo, racionales, como tú dices, racionales. Eso parece interesante, eso nos estaría diciendo a lo mejor que en México pudiera ser como un alejamiento de todo, hartazgo probablemente de ese sector informado y crítico de todo el partidismo en México. No lo sé, no estoy seguro, pero por ejemplo, algo que sí es importante y lo
comentaba Alejandro ayer y tuvimos oportunidad de comentarlo el primer día, era alrededor, por ejemplo, de un movimiento que salió a partir de un movimiento universitario que salió a través de las redes, que generó de alguna manera un antes y un después en la campaña, que es lo más parecido a lo mejor como a ese sector de los indignados que ustedes tuvieron, que generó, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, esto que tuvimos en México no se tenía desde hace muchísimos años, y a lo mejor los partidos políticos trataron a la prensa de decir que no importaba, pero en realidad cada una de las campañas, todas las campañas incorporaron ese movimiento estudiantil en su agenda de tratamiento, en su agenda mediática, y trataron de incorporar esos planteamientos en la campaña, ¿no? Entonces, ese es un sector, por ejemplo, sí, independiente, escolarizado, crítico, que se movilizó a través, por ejemplo, que empezó a movilizarse a través de las redes sociales y que generó de alguna forma, ¿no? Pero bueno, parece que el demás segmento de este tipo de segmento es interesante, a mí me parece muy interesante, pues no está tan interesado en estar discutiendo las cosas políticas. Yo quiero hacer dos preguntitas. Alejandro, chiquitas. hace un comentario. Pero también para ¿Quieres eso. que lo Rápidamente haga? bueno, el análisis multivariante que tú presentas en el texto, en el paper, está escrito cómo se crearon los grupos, ¿sí? Cómo se crearon el de electricidad y todos estos. O estas son las variables que integraron ya la variable, la categoría final de todas las variables para llegar a religiosidad. Algunas son la pregunta de religiosidad, si mal no recuerdo, no es monopol, no lo discuto mucho, pero es asistencia a servicios religiosos. Okay. Y los índices que son generados a partir de varias preguntas están explicados. Perfecto. Y la otra pregunta es solo nada más para esto. Es bueno, ¿qué no se puede hacer el análisis comparado con el resultado de las elecciones? Porque nosotros en México tenemos por distrito, por sección, por ya las elecciones de 2012, podemos, incluso por sexo, por edad, no por edad, no, por edad nada más por sexo, por las encuestas de salida, tenemos el dato del sexo. Entonces podríamos comparar lo que él está suponiendo con los resultados de los quienes que votaron por el PRI, por el ¿Se podría hacer algo como lo que tú estás pidiendo? ¿Ya con los resultados de las elecciones? No estaba sugiriendo exactamente. Pero ¿Algo así? No exactamente. No, era otra cosa. que Vale. dice lo de identificación partidista. Sí, para finalizar, deixamos aí depois encerramos no mais tempo. Bueno, muy rápido un comentario a lo de Mariano. Yo creo que, como siempre, contribuyes de manera fundamental al tratar de llevar estos análisis más comparativos. Y esto es algo que todavía estamos finalizando, estamos en la última etapa, por lo tanto incluso te lo podemos enviar. El capítulo de conclusiones del libro es un tanto controvertido porque se llama el votante latinoamericano. ¿Qué implica eso? Bueno, que queremos comparar, que queremos salirnos del votante americano, mexicano, brasileño, que son los votantes nacionales de los estudios clásicos, y trasladarlo al tipo de, por ejemplo, Tomás, en el votante europeo, ¿no? En las conclusiones sí tratamos de poner esto en una perspectiva comparativa. Por ejemplo, partir del hecho de que los electorados latinoamericanos son de los más volátiles en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Y por qué se diferencia de otras regiones? Tomamos, y aquí sería muy rico, por ejemplo, si tú le quisieras dar un ojo con más detalle, pero tomamos los hallazgos de la agenda de Gunther y tal en CNT, los libros recientes 2011 de CSIS, Dalton et al., por supuesto Tomás en 2005. Y creo que aquí hay varias cosas que discutir que tienen relevancia. En los determinantes del voto, el votante latinoamericano, que en sí es una construcción conceptual difícil, en algunos casos responde al razonamiento económico como a la europea y norteamericana, y en muchos no, con crisis recurrentes, con partidismos en gestación, sistemas no congelados, surgimiento de partidos. Por ejemplo, una de las discusiones con el capítulo de Mara es efectivamente esta ciudadanía crítica, tipo Dalton, tipo Norris, ¿no?
Pero por otro lado también la parte de comunicación política, en donde electorados de las características de los latinoamericanos, donde además tienes una varianza enorme en términos sociodemográficos, pero también cambios o diferencias institucionales de un contexto a otro, voto obligatorio versus no obligatorio, gastos de campaña, por ejemplo, esta variable que preguntaban del horario fijo que no hay en otros lados. ¿Sí? Entonces, me parece que las la parte... campañas de las variables medievales, que son importantes en Latinoamérica, mucho más que en Europa y en general. Pero ciertamente, y solo para abonar a lo de Mariano, Sí, el esfuerzo es que sin una base de datos común como el European Voter o el CSIS, porque esto viene de distintas encuestas, es una primera dificultad para teorizar, pero creo que hay una oportunidad de hacerlo como un primer paso. Y ahora la respuesta directa a mi Pepe, yo te agradezco el hecho de que digas que no es tan descriptivo, pero quiero quedarme en lo descriptivo hasta que no se muestre lo contrario. ¿Por qué? Porque supongo, y como lo dices tú, el uso y movilización de redes sociales está generando más eficacia política en la ciudadanía crítica. No estoy seguro. Probablemente esos ciudadanos críticos movilizados eficazmente, políticamente más eficaces, están tomando la oportunidad de las redes sociales para expresar. Es decir, no me queda clara la causalidad. Y en ese sentido lo que estoy encontrando es una asociación entre ambos. Siguiente paso. Bom, o debate continua no almoço, então agora. Muito obrigada. Muito obrigado. Gracias.